El Señor les bendiga de una manera muy especial, amados hermanos y amigos. La paz del Señor sea en cada hogar, en cada uno de todos nosotros. En este día, este es su programa, Hablando la Verdad. Este es su hermano y amigo Ferdinand Almeida, que por la pura misericordia del Señor puedo compartir la palabra del Señor. En este día, pues quiero hablar de la bendita palabra del Señor, esperando de que ella haga el efecto para el cual Dios la ha enviado a nuestros corazones, tanto en usted como en mí. Porque esto no es solo de aquí para allá, no, también el Señor me habla a mí por su palabra. Y en este día quiero compartir en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 en adelante, dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Señor, gracias por esta tu palabra, Señor. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Abre los ojos del entendimiento, Señor, para que podamos vivir conforme a esta tu palabra, Señor, y ser instrumento de justicia para la gloria tuya, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, aquí Dios le está dando una encomienda a la iglesia. Y dice claramente que el amor de Dios nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Amado, aquí hay una invitación de parte de Dios, y es que usted y yo tenemos que entender claramente que en la forma humana nosotros no podemos adorar a Dios, ni mucho menos servirle. Por eso que cuando dice que uno murió y luego todos nosotros morimos, si yo no entiendo claramente qué dice Romanos 6, y mire algo, y yo he dado lectura muchas veces a todos estos capítulos y versículos, y es que es menester, amados, que entendamos que hay una diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y aquí lo está haciendo muy claro. Aquí dice que uno murió por todo, luego todos nosotros morimos. Ahora, ¿cómo es que nosotros morimos? Pues mire, en el capítulo 6, verso 6 de los Romanos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí está. Dice aquí que, mire que claro lo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos morimos. Y por todo murió para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, amado, que si yo he aceptado el plan glorioso del Dios eterno, que yo estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, cuando yo entiendo claramente que en esta naturaleza carnal yo no puedo agradar a Dios, yo no puedo vivir
en esta carne para justificarme ante la presencia del Señor. El Señor me está diciendo claro que yo debo de morir al yo, debo de morir a la naturaleza carnal y diabólica, morir a este mundo. ¿Por cómo lo voy a hacer? Pues aceptando por la fe gloriosa en Cristo Jesús, que juntamente con Él, dice, sabiendo esto, que fui crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Lo ve? Porque el que ha muerto, justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por eso dice aquí claramente, porque volvió otra vez al capítulo 2, capítulo 5, perdón, de Segunda de Corintios, verso 14, que dice claramente, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, amado, que cuando yo he aceptado la cruz de Cristo, por eso dice que el que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Quiere decir que cuando usted toma la cruz, usted está diciendo a diario que usted murió a esta carne, que usted murió al mundo, que usted murió a las tinieblas, que ahora a usted le pertenece al Dios vivo. Entonces ya usted no puede vivir para sí, porque usted crucificó, ¿lo ve? La carne. Y ya usted no va a vivir para sí, ya usted va a vivir para aquel que, el que murió por usted y por mí y se entregó en la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Estaba entregado. Mire cómo dice Efesios 2, y le he dado lectura muchas veces. Y les dio vida y nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Lo ve? Por eso dice que esa naturaleza carnal ya pasó a la historia, ya no existe, que ahora son hechas nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué dice? En lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, escuche, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros sus abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, usted estaba muerto y usted ha participado de la cruz del Calvario juntamente con Jesús. Es por fe que estamos creyéndolo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso dice que nosotros venimos a ser embajadores, como si Dios mismo rogase, porque el que intercede es el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice la palabra, sino que el Espíritu es el que intercede por nosotros ante la presencia de Dios. Pues dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Por eso es que dice que nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Entonces, usted tiene que aceptar el sacrificio de Jesús para usted venir a ser, ¿qué?
un instrumento del Señor, donde el Espíritu Santo sea el que tome control de su corazón, de su mente, que sea el que nos capacite para hacer su perfecta voluntad. Porque, ¿qué dice aquí? Que ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante lo ven. Y hay mucha gente que se pasan endiosando a otro. Ah, no, porque ese varón es el ungido y contra el ungido. Pero si fuera el ungido del Señor, no estuviera haciendo pocas vergüenzas, mintiendo, robando, engañando a un pueblo, aprovechándose por la palabra del Señor a cometer actos que no están en la palabra del Señor. Son productos de un hombre carnal. Entonces, el amor de Dios dice aquí, mire qué claro dice aquí, porque por todo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amado, usted tiene una libertad que cuando usted le da al viejo hombre a Jesús, para ser que ya ha sido crucificado en la cruz del Calvario, usted lo aceptó por fe porque ni usted ni yo estuvimos ahí presentes, nosotros lo hemos creído por pura fe. No como Tomás. Tomás tuvo que ver las heridas de Jesús. Y Jesús le dijo, porque viste, creíste, bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Ahí estamos usted y yo, en pura fe, creyéndole al Dios que todo lo puede. Entonces usted le da una naturaleza caída, llena de pecado, para que muera en la cruz del Calvario. Pero usted entonces viene a ser ¿qué? Cuando usted resucita viene a ser criatura nueva. Ya no va a estar viciado al pecado y a la maldad. Entonces usted empieza a tener una regeneración por la palabra del Señor. Usted viene a entender claramente el plan perfecto de Dios. Entonces dice aquí, y todo proviene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo. ¿Lo ve? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo usted va a hablar de la reconciliación cuando usted no le ha permitido que Dios lo reconcilie a usted con él? Ahí tenemos el caso de Nicodemo. Jesús le estaba hablando en términos humanos, te es necesario nacer de nuevo. Y no entendía. Y Jesús le dice, si yo te hablo a ti lo terrenal y no me entiendes, ¿cómo tú me vas a entender si te hablo las cosas celestiales? Amados, porque tenemos que entender claramente que dice la palabra del Señor, que ya yo no le pertenezco al mundo. Padre, están en el mundo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. ¿Y cómo yo voy a hablar de lo celestial si yo no estoy reconciliado con Dios? No he nacido de nuevo. Entonces tengo que irme a la palabra del Señor. Tengo que buscar qué es lo que tengo que hacer. Es creerle al Señor, dejar que el Espíritu Santo arranque de mí todo aquello que a Él no le gusta, para que entonces el Espíritu tome el control de nuestra vida y Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Por eso Jesús le dijo, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y nosotros tenemos que hablar la palabra como está. No sea hecha mi voluntad sino la tuya, Señor. Por eso que dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero ¿cómo vamos a hablar de la reconciliación si estamos viviendo una vida desordenada, una vida apática, una vida contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra? Quiere el Señor quitar la venda de los ojos y podamos ver claramente cuál es el propósito de Dios, porque Dios nos llamó a la reconciliación. En el capítulo 3, antes de seguir aquí, de esta segunda de Corintios, mire, dice claramente
en el verso 6 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, si Dios nos da un ministerio, escuche bien claro, así que como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a llevar un mensaje de reconciliación cuando vivimos en contra de los principios de lo que Dios ha establecido? Usted puede justificarse de la religión que usted quiera. Yo no predico religión. Yo no hablo aquí de religión. Yo estoy hablando que dice la palabra del Señor. Que señale a uno y a otro porque hablan en contra de la palabra del Señor. Sí. Porque el Señor lo que nos ha dado a nosotros es un ministerio de reconciliación. Dice que si usted y yo no le decimos al pecador de su pecado, el Señor nos llamará a juicio aquel día. La sangre de él cae sobre nosotros. Pero si nosotros le decimos al pecador que se arrepienta, que se aparte de su pecado y de su maldad y se arrepiente, dice que el Señor nos bendice a nosotros. Porque hay gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente de su pecado. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros a la reconciliación, a que nosotros le digamos al pecador que viviendo en sus delitos y pecados no puede agradar a Dios. Entonces, usted y yo necesitamos urgentemente decirle al mundo que el fin se acerca, que Cristo viene pronto y que Él viene a buscar una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas, donde la Biblia le exhorta a usted y a mí a que vivamos una vida pía y santa. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Entregándole el corazón al Señor, viviendo para el Señor, no viviendo para una religión, es viviendo para el Señor, porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y mire algo, amigos, si usted me está escuchando, la palabra de la reconciliación dice que usted tiene que entender que usted está mal, que usted es pecador, que usted necesita reconciliar en ese ministerio de la reconciliación, Dios reconciliándonos consigo mismo. Si usted no entiende lo que es esto, pues entonces usted tiene que entender claramente que la palabra dice en este capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 9, lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos, en el verso 9 estoy, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, escuchen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que para que usted sea limpio, usted tiene que venir a Cristo Jesús, a hacer morir, entregar esa naturaleza carnal y diabólica. Aquí dice toda la práctica. Esos son la forma en que usted necesita salir de ese pecado para que entonces usted entre a la reconciliación con Dios. Dice claramente ahí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amigo, usted tiene que salir de esa naturaleza de pecado.
usted tiene que salir de esa maldad para que entonces usted venga a la reconciliación con Dios. Solamente es cuando usted es limpio en la sangre del Cordero. Solamente usted es limpio cuando usted trae esa naturaleza mala, diabólica, carnal y la lleva a la cruz del Calvario, donde Jesús se encarga en pagar el precio total suyo y el mío que lo pagó. Él nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Él. Entonces, usted y yo necesitamos venir al Señor para que entonces podamos tener vida y vida en abundancia. Vuelvo otra vez de donde comencé. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Ya le expliqué que la única manera es yendo a la cruz del Calvario, aceptando ese sacrificio. Porque lo único que Dios le pide a usted y a mí es que le demos el corazón, que le entreguemos esa naturaleza caída. Nicodemo estaba empapado de religión y conocía la ley a la perfección. Y Jesús le tuvo que decir que es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que por la religión usted no es salvo. No haga ningún sacrificio a ninguna imagen, a ningún ídolo. El único sacrificio que Dios acepta es el de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es salvación y poder a nosotros. Entonces usted y yo necesitamos, para ser un embajador de Cristo, es morir a lo terrenal. Porque cuánta gente conozco que viven en delitos y pecados y profesan que aman a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, eso pagará. Y no espere el último día para decir que usted se va a arrepentir. Porque hay momentos en que la muerte no le da oportunidad a nadie. Y si usted parte de este mundo sin Jesucristo en su corazón, usted es reo de muerte eterna. Está establecido al hombre vida, muerte y juicio. No hay más de ahí. No crea eso del purgatorio, del limbo, que eso no existe. De la única manera es que dice aquí, reconciliaos con Dios. Yo le estoy dando hoy un mensaje de reconciliación. Le estoy diciendo que dice la palabra que los injustos no heredarán el reino de Dios. Que hubo un hombre que vino a Jesús a escondida de noche para indagar con Jesús de la salvación. Y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y Pablo dice en el capítulo 6 de los Romanos claramente, sabiendo esto, para yo saber tengo que entender lo que me está hablando para entonces en moverme yo en fe, aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero es conociendo la palabra. Entonces el poder del pecado ya no puede operar en nosotros. Si usted quiere ser libre del pecado y la maldad, la única forma es aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De la única manera que usted puede tener gozo y paz en su corazón es aceptando a Cristo en su corazón. Porque si vivir en pecado, el pecado mata. Y mire, y mucha gente el pecado, pues, como dice, el pecado se ve muy, muy bueno. Y en un momento produce placer. Pero luego, ¿qué? Es muerte. Por eso dice, no améis las cosas que están en el mundo. No puedo amar las cosas del mundo. Tengo que amar, como dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Los intereses estaban en el reino de los cielos. Ahí es que usted y yo tenemos que estar. Mire que dice la palabra del Señor.
Estoy en el capítulo 8 de los Romanos, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiere decir, amado, que la única manera que usted puede vivir para Dios es teniendo el Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tenemos una naturaleza que no es de Dios. Tenemos una naturaleza carnal y diabólica. Y todo lo que yo haga en la carne es pecado, y el pecado produce muerte. Y la única manera que yo puedo entrar a la reconciliación con Dios es aceptando a Cristo Jesús. Yo vengo a ustedes, como dice aquí, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No importa la religión que usted vaya, al templo que usted vaya, llámese como se llame. Si usted no tiene una reconciliación con Dios y usted está yendo al templo una vez y usted vive una vida desordenada, ahí dice claramente qué pecados son. Lo dice aquí. No importa como usted me lo quiera decirme a mí. Usted me puede decir, no, mira que Dios es amor. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando Dios hace una advertencia como esta, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire ese término. Y yo no soy homofóbico, como quieran llamar, no. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. No importa cómo me lo quieran decir. La palabra de Dios es clara. Dios habla claro, porque todos nosotros debemos darle cuenta a Dios por lo bueno y por lo malo. Y en aquel día nos llamará a juicio. Nos va a llamar a juicio. Entonces, ¿cómo usted quiere vivir una vida contraria a lo que Dios ha establecido cuando usted no quiere honrar a Dios? Cuando usted no le permite que Dios haga su voluntad en su vida. Usted quiere vivir de acuerdo a lo que usted quiere. Pero mire, la Biblia dice en el capítulo 1 de los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, escuche, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, habiendo dejado el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su debido extravío. Como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la Biblia es que lo dice, no lo digo yo. La Biblia establece claramente
Entonces, si usted no quiere la reconciliación con Dios, aquí yo estoy como embajador. Aquí yo estoy diciendo lo que Dios ha establecido. Mira lo que dice aquí. No sabéis, dice el apóstol. Capítulo 6. Todavía estoy aquí. Capítulo 6 de Primera de Corintios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no de vosotros, porque si habéis sido comprado, porque habéis sido comprado por precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado, yo no puedo alterar la palabra del Señor. Yo no puedo decir, no se apure, que Dios es amor. No, pero tiene un apellido bastante fuerte, fuego consumidor. Y dice claramente la palabra del Señor que está establecido a los hombres vida, muerte y juicio. Y dice claramente que en aquel día Dios llamará a juicio. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecieron a su palabra. La palabra dice claramente aquí que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, en Romanos 1 lo dice claro. Entonces, ¿por qué te va a escuchar voces que no son de Dios? La Biblia, el Señor nos está llamando a nosotros a esa reconciliación consigo mismo, a que nosotros nos apartemos del pecado. La sangre de Jesús nos limpia del pecado y la maldad. No espere, ¿lo ve? A que el día glorioso que ha de venir, usted se consiga en una perdición eterna. El Señor lo que le está llamando es para que usted no entre a la ira eterna, que usted escape por la salvación de su alma. El Señor lo está llamando a usted de tal manera, dice, nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, usted y yo tenemos una necesidad. Hay un vacío en el corazón. Solamente el Dios eterno lo llena, el Espíritu Santo, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí tiene a Gálatas 5. Reconciliados con Dios. Apártese del pecado. No, que yo me doy solamente una cervecita y mire, yo no le hago mal a nadie, pero aquí dice que los borrachos no entran. Aquí dice que los ladrones no entran, los idólatras no entran. Si usted se pasa adorando imágenes, usted se pasa doblando rodillas a imágenes, eso se llama idolatría. No se deje engañar. La Biblia es muy clara. Y estamos hablando que desde el comienzo Dios ha hecho una advertencia. Y Él quiere que usted entre en esa reconciliación. Por eso es que dice claramente aquí, reconciliaos con Dios. El Señor está llamándolo a usted a que usted sea parte del pecado, que usted sea parte de la fornicación, del adulterio, del hurto, de robo. Hay que escapar, porque el día viene, mire, y estamos cerca, estamos viendo todos los acontecimientos mundiales. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo y sigan aconteciendo. De otra manera Jesús mintió y Él no mintió. Él es veraz y todo hombre mentiroso. El día del Señor está cerca. Y no espere
al último día para decir yo me arrepiento hoy, porque tal vez usted no tendrá ese día mañana. Mira lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué fue lo que leí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán? Entonces, si lo dice la palabra, que no lo digo yo, si usted quiere seguir su vida, eso usted puede seguir como usted quiera, pero sépase que el día del Señor está cerca. Jesús dice, claro, yo no he venido a juzgar a nadie, yo vine a salvar lo que se había perdido. Pero en el día postrero hay alguien que lo ha de juzgar, es su palabra. Dice, claro, es mi palabra que los va a juzgar. Entonces, si el Señor lo está llamando a una reconciliación, y yo no tengo que salir hablando lenguas aquí, gritando, no. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la palabra que lo dice. Entonces, usted tiene que hacer uso de conciencia. ¿Quién mejor que usted se conoce? La Biblia dice aquí claramente quiénes son los que no entran. La Biblia dice claramente que el Señor lo está llamando a usted y a mí, a todo en general, a una reconciliación. Lo dice claramente, aquí no está hablando que no se puede entender, le está diciendo muy claramente, la palabra del Señor está diciendo muy claro, pero claro, ¿qué debemos hacer? Reconciliados con Dios. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Adoremos al Señor. Démonos la oportunidad. Mire, como dice aquí claramente, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos miembros del cuerpo de Jesús. Dios lo que quiere es que usted y yo seamos parte integrante de su cuerpo. Que tengamos lo más grande que puede haber en este universo, es el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón. Es el único que nos puede separar del pecado, sacar ese vacío que hay en nuestro corazón. Solamente la paz del Señor está en Cristo Jesús. El Señor lo está llamando a reconciliados con Él. Es reconciliado con el Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así es que, hermano, tenemos que vivir entonces para el Señor, no es para satisfacer los deseos de esta carne, de este mundo. Por eso el apóstol dice, haced morir en vosotros lo terrenal, para que entonces entre esa vida del Espíritu. Que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros, es para que esa palabra se haga vida en nosotros, tome forma, para crecer hasta la estatura del varón perfecto. Que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos
en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Quiere decir que hoy la voz de alerta es: reconcíliese con Dios. Apártese del pecado, viva para Dios. No esté escuchando fábulas. No esté buscando los placeres de este mundo para llenar el vacío que está ahí. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa transformación. Dice claramente la palabra: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. No tenemos otra forma de escapar. Es la reconciliación. Que usted venga a ser parte del cuerpo de Jesús. ¿Cuánta gente muere por ser parte de tantas organizaciones comunistas, religiosos? Amado, pero ser parte del cuerpo de Cristo es lo más glorioso que hay. Nos da vida eterna, nos da gozo, paz. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La única manera que Dios lo mira a usted justo, es en Cristo Jesús. El único sacrificio que Dios ve es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Perdón. Entonces, usted y yo tenemos un privilegio hoy, que si escuchamos la voz de Dios, reconciliados con Dios, no endurezca tu corazón. Apártate del pecado. Nada inmundo, dice. El Señor te ama. Él murió por ti y por mí. El Señor está pidiendo a grito: venid y reconciliaos, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y para qué usted va a seguir en el pecado si Jesús le está llamando a una reconciliación? Yo le digo bien honestamente, no hay cosa peor que sentir el vacío cuando Dios no está. He conocido tanta gente en las calles, sin fe y sin esperanza. Me voy a matar. Le he hablado: Jesucristo es la alternativa. No haga tal cosa, te vas a perder. Desgraciadamente tomaron esa decisión, pero no tienen excusa, porque yo le hablé lo que dice la palabra: reconciliados con Dios. Ese vacío. Y eran gente que se veían alegres, gente que estaban: mira, se mató fulano. Ese vacío no lo llena nadie. Y yo le digo: reconciliados con Dios. No crea que las pasiones de este mundo, que son pasajeras, pueden hacer algo por ti. Peor es que mañana tú caigas en un manicomio, que mañana tú estés arrastrado en las calles por el maldito vicio de la droga, cuando Dios te está ofreciendo hoy: reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Es la palabra que dice claramente: reconciliados con Dios. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? No hay otra fuente de salvación, solamente en Cristo Jesús. Dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La única forma es que usted acepte la reconciliación. El único que puede reconciliarnos con el Padre eterno es Cristo Jesús. El único que nos puede dar paz es Cristo. El único que puede guiarnos a toda verdad y justicia se llama Jesús. El Espíritu de Cristo es el que nos guía a toda verdad y justicia. Es el que nos revela. Por Él es que derrama su amor precioso, bello en nuestros corazones. Yo le digo, en el nombre del Señor, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Para que tenga vida y vida en abundancia. No divague más, no ande más en ese mundo. Sálgase de ahí. La paga del pecado es muerte. Como he dicho, dice la palabra. Está establecido el hombre vida, muerte y juicio. No crea que después de la muerte usted va a escapar. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día aceptable. Acepta a Jesucristo. Entregue su corazón al Señor. Él le ama. Le ama con amor, mire. Dio a lo más bello, a su Hijo por usted y por mí. Dice la Biblia, reconciliaos con Dios. Es reconciliaos con Dios. Reconciliaos. Porque el amor de Cristo, vuelvo a Romanos, a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por nosotros, luego todos morimos. Amados, dice claramente Jesús que si el grano no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y usted y yo tenemos que morir al pecado, para que entonces el Señor nos utilice para su gloria y llevar fruto, y fruto para la gloria del Padre, no para individuos aparte, es para darle la gloria al Señor. Reconcíliese con el Señor. Usted está enfermo, las llagas de Cristo le sanan. Usted está en pecado, la sangre poderosa de Jesús le limpia del pecado y la maldad. Yo le invito de todo mi corazón, como dice aquí, mire cómo dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Le estoy diciendo, reconciliados con Dios. El Señor tiene poder para cambiar su vida, darle paz y gozo y vida eterna, porque el Espíritu de Dios, por Él es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Donde hay temor hay ausencia de Dios. Y el mundo está temeroso porque no tiene a Dios. Escape. Este es el día de aceptarle deseo. Reconcíliese con el Señor. Dele su corazón al Señor para la gloria de Dios. Si usted tiene duda o algo, mire en la pantalla, en la esquina abajo, mano izquierda, hay un email. Escríbanos. Estaremos dispuestos a contestarle. Padre, ha hablado tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que tú obres de manera especial en cada vida, en cada corazón, Señor. Que tú hagas el cambio, Señor. Solo tú puedes. Tu Santo Espíritu, la sangre tuya, la que nos limpia del pecado y la maldad. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor. Sana a los enfermos. Liberta al cautivo, Señor. Da apertura a los presos en las cárceles, Señor. Levanta al caído, trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Jesús. Oh Padre Santo, he hablado tu bendita tu palabra, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Dios, te lo pido por Jesús. Amén, amén y amén. Amado, Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor inunde su corazón. Reconcíliese con Dios, amigo. Dele la oportunidad al Señor. No espere el último día
para hacer un cambio. Tal vez ese día no llegue y usted parta a la eternidad sin salvación. Acuérdese, este es su programa Hablando la Verdad. Como le dije anteriormente, ahí en la pantalla, a la mano izquierda abajo, en letra amarilla hay un email. Escríbanos, denos saber de usted. Si este mensaje es de bendición, compártalo. Envíeselo a alguien que lo necesite. Y Dios le ha de bendecir grandemente, porque usted viene siendo un embajador hablando de parte de Dios. Así es que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Este es su programa Hablando la Verdad. Hasta la próxima edición. Dios les bendiga.